Las autoridades están preocupadas porque 9 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas han caído abatidos por delincuentes en lo que va de mes. En el que al parecer se les ha salido de las manos el tema de la delincuencia y la violencia a la misma institución del orden. De acuerdo a los residentes, el oficial apenas tenía 5 días que habría llegado al país desde los Estados Unidos, donde se encontraba visitando a su hijo recién nacido y a su esposa. Y una cámara de seguridad captó el momento, como se podrán observar en estas imágenes, en cuanto el segundo teniente de la Fuerza Armada Aérea de la República Dominicana, Reyes Chalas, de 38 años, perdió la vida tras ser impactado por un proyectil durante un asalto. Los policías y militares están siendo objetivo de la delincuencia y de la criminalidad. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay! 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 O sea, una masacre, o sea, una sociedad enferma, una sociedad de psicópata. Una sociedad de psicópata. Porque una sociedad civilizada nos ocurre una cosa así. Y una sociedad de locos. La delincuencia mata gente y policías todos los días. Miren esto. Delincuente ejecuta lo que es un agente del DICRIN en Baní mientras intentaba evitar un atraco. Los antecedentes, ya en lo que va de año, han matado 7 policías, los malditos delincuentes. En lo que va de año van 7 policías muertos y no se saben cuántos ciudadanos más. Entonces, no es con tema de convivencia, es con lacra que usted está brevando. Y a las lacras se les elimina. No se les puede estar garantizando derechos a delincuentes sobre gente decente. ¿Y qué hacen estos desarmados? Salen como alma que lleva el diablo de la banca y cuando él dispara, le entran a tiros y entonces no solamente lo hieren y él cae, sino que estos malditos hijos de puta los remata uno como si fuera un perro en plena calle. ¡Malditos 1000 veces! Y es el caso del agente del DICRIN que fue ultimado en Baní, que también presenció un atraco, un asalto a una banca de lotería. Tenemos el video, ya la policía le dio para abajo a uno, el boti. Ahí está cuando los delincuentes en el motor, está la motocicleta que está en la acera, pues interceptan, llegan a la banca de lotería. El policía, el agente, se da cuenta de este atraco e inmediatamente va hacia la banca y trata de responderle a los delincuentes. Ahí está como el oficial pues cae al suelo y el delincuente va y los remata. Ahí está. Uno de ellos ya fue abatido, el boti, y la policía, hay otro video, la policía ha montado un operativo importante para dar con el paradero de Mantequilla, acusados de ultimar a este agente. Hoy día la violencia, la delincuencia está desafiando, está robando la tranquilidad del pueblo dominicano. No es posible que haya un desafío de la delincuencia hacia el cuerpo de seguridad, hacia el personal que debe proteger a la población dominicana. Hemos visto una ola de asesinatos hacia policías y militares. El fin de semana vimos cómo se desató y en el día de ayer también se produjeron creo que 1 o 2 muertes a oficiales de la policía y la Fuerza Armada. Van más de 10 militares y policías solamente en lo que va de diciembre. Pero si usted busca la suma del año, esto es grave. Pero aparte de eso, hombres y mujeres serias, que no tiene que ver solamente que sean policías. Aquí están descuartizando gente, matando gente en carro, dejándolo abandonado. Y estamos en tierra de nadie. El atraco, eso es todos los días. Cayeron gente del ejército y cayó gente de la Fuerza Aérea Dominicana y cayó gente de la Policía Nacional este fin de semana. Esto lo que se ha convertido en una provocación a los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano por parte de los delincuentes. Usted sabe lo que es delincuente en un fin de semana matar 3 militares. Porque si los ladrones comienzan a faltarle el respeto a la policía de esta manera y la policía se deja, este país se va a convertir en un desastre. Usted ve que una persona le mete 2 tiros a una persona ahí y luego va y le mira la cara y le mete 2 balazos más.
Carajo, no hay piedad, no hay compasión por parte de los delincuentes. Entonces puede el Estado Dominicano y este país, reitero, a los hombres serios, mujeres trabajadoras, hay que darle garantía de tranquilidad, garantía de seguridad. Y para dar garantía de paz y seguridad, la policía no se puede dejar provocar de esa manera. No hemos escuchado la voz del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos Humanos en un entendido de que los miembros de los cuerpos armados que han sido asesinados parece que no tienen derechos humanos. Estos sinvergüenzas nada más se dedican a defender los derechos de los delincuentes. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han pagado un alto costo en la lucha contra la delincuencia y todos han sido asesinados de manera vil en las calles y campos de República Dominicana. Una situación verdaderamente preocupante. Que un sargento mayor te metió en una banda que asesinó un teniente de la policía el jueves que fue a buscar al colegio sus 2 niños a plena luz del día. Los delincuentes han adoptado métodos mucho más violentos, tienen armas de fuego, tienen armamentos incluso mejor que los policías. Ese segundo teniente que asesinaron en el sector de María Auxiliadora, que fue a buscar a sus hijos, ¿qué nos indica eso? De que aquí la situación de violencia y también de la criminalidad se ha salido de control. El día de ayer, al escuchar que un policía fue asesinado, no cabe duda de que la primera pregunta que uno se hace, entonces, ¿quién está a salvo aquí? Porque si ya las autoridades están en el foco de los delincuentes, ya no hay salvación para nadie. ¿O a qué hora es que vamos a salir o a qué hora es que nos vamos a trancar para evitar ser víctimas de un maldito que decida un día por lo de nosotros quitarnos la vida? Cuídense, dominicanos, que la delincuencia nos está apretando.